Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Es un gusto, un privilegio volver a tener este tiempo compartiendo con ustedes. Creo que nosotros no podemos imaginar lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y estamos nuevamente aquí para recibir su palabra, para estar en comunión con el Señor. Y tengo la certeza de que Dios tiene la palabra que necesitamos escuchar el día de hoy. Amén. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, iglesia. ¿Cómo han estado? Es un placer, un gusto poder compartir con ustedes. No es la primera vez que estamos aquí. Muchos ya nos reciben como familia, nos sentimos como familia. Y no solamente es de sentir, ¿no? Somos familia en Cristo. Yo creo que Dios nos desafía mutuamente y pone ese algo en nuestros corazones para que nuestras vidas sean aún más consagradas a Él. A veces vivimos de una manera mediocre porque realmente no sabemos lo que Él tiene para nosotros. Y es por eso que Él nos invita a descubrir esa cosa que tiene para nosotros. ¿Qué le parece si oramos y escuchamos a Dios a través de la palabra? Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y nos das el privilegio de poder participar en esta fiesta celestial. Permite que todos los que estamos presentes podamos salir diferentes, podamos salir desafiados, podamos salir transformados, Señor, podamos salir consolados, podamos salir con una nueva perspectiva, confrontados con tu palabra, invitados por el Espíritu a escucharte, Señor. Gracias porque tú eres bueno y gracias porque sabemos que tú seguirás siendo bueno con nosotros y porque nos darás esa victoria que necesitamos vivir aquí en la tierra. Te reconocemos en este tiempo como Señor y dueño de nuestras vidas y Maestro en esta hora para que tú seas el quien nos habla. Oramos en gratitud una vez más en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Voy a empezar como Agustina. Los que estuvieron ayer saben, Agustina siempre empieza con una pregunta media tramposa. ¿Cuántos tienen a Jesús golpeando sus puertas para poder entrar a sus corazones? Y nadie contesta. A ver qué dirá el hermano. Muchos años yo pasé diciendo, Señor, gracias porque estás en la puerta golpeando a la puerta para que yo te abra y para que tú entres. Señor, gracias, gracias. Lloré muchos años así. ¿Y saben qué pasó hace un par de años? Estaba estudiando el libro de Apocalipsis, porque ese pasaje es en el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 20, y es una palabra a la iglesia de Esmirna. Y cuando me puse a meditar eso, dije, uy, qué triste esto. No es una bendición para la iglesia de Esmirna. ¿Saben por qué? Porque la iglesia de Esmirna era una iglesia que había experimentado a Dios. Pero sin embargo, en ese momento, ¿dónde estaba Jesús? ¿Adentro o afuera? Afuera. Ahí estamos mostrando una doble situación. La primera situación, Jesús invitando a que abramos la puerta para entrar. Pero la otra situación y la otra realidad era que habían echado fuera a ese Jesús que una vez estuvo adentro. Entonces nosotros, si sentimos que hoy tenemos a Jesús afuera y Él está golpeando la puerta, hoy es el momento para que le abramos esa puerta, para que Él entre. Pero una vez que Él entra, tenemos que cuidarnos para que Él no salga, sino permanezca adentro. Ya no tengamos a Jesús golpeando la puerta para que abra esa puerta, sino caminar con Jesús. Me gustaría hablar un tema muy relacionado con esto, porque una vez que tenemos a Jesús en nuestras vidas, es cuando podemos tener victoria en Jesús.
Porque muchas veces queremos obtener victoria a Jesús pensando que es un amuleto o que es una varita mágica que trae victoria y cumple nuestros sueños. Y en realidad el caminar con Jesús, el vivir con Jesús es la llave y es el secreto para vivir una vida victoriosa. Vamos a ver un pasaje que quizás es uno de los pasajes más conocidos que todo el mundo seguramente sabe. Y es un pasaje que está en el capítulo 4 del libro de Mateo. Y es un pasaje que nos habla acerca de la tentación de Jesús. ¿Estamos ahí? ¿Podemos leer todos a una voz? Son 11 versos largos, pero me gustaría que prestemos atención cada verso que vayamos leyendo y luego vamos a volver a prestar atención para poder encontrar la llave del secreto para poder vivir una vida victoriosa como vivió Jesús. ¿Estamos? Dice la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. ¿Cómo llamamos generalmente estos primeros 11 versos del capítulo 4 de Mateo? La tentación de Jesús. Nosotros tenemos que pensar, ¿no? ¿Por qué Jesús tenía que haberse tentado? ¿Por qué tuvo que pasar esa tentación iniciando su vida ministerial? Es que Jesús viene como representante de nosotros. Y Jesús lo que está haciendo en este instante es volver a vivir el camino que había vivido el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sale de Egipto, llegan al desierto, y no encuentran con la situación o la circunstancia que ellos deseaban ver. Entonces lo primero que hacen es quejarse delante de Dios. Señor, queremos comer. Moisés, dame de comer. Y leíamos un pasaje muy gracioso. Y estos pueblos de Israel que habían salido de Egipto extrañaban hasta las cebollas de Egipto, la carne de Egipto. En Egipto comíamos carne, ajo, cebollas y ahora nos morimos de hambre, decía. Ellos, en lugar de poder ver a Dios, habían puesto la mirada en el mundo. Entonces Jesús, cuando inicia la vida ministerial, lo que hace es volver a pasar la misma situación y hacer la revancha a Satanás. Esa victoria que había arrebatado al pueblo de Israel, Jesús lo va a volver a pelear, pero para poder llevar la victoria. No solamente para él, sino para todo lo que están en Él. O sea, si nosotros estamos en Él junto con Cristo, obtenemos la victoria. Tenemos que ver entonces cómo es que Jesús está obteniendo la victoria, porque la manera de pelear de Jesús no es muchas veces como nosotros pensamos o imaginamos cómo debería ser una victoria. Prestamos atención en el verso 1 del capítulo 4. ¿Cómo comienza? ¿Con qué palabra comienza el capítulo 4? Entonces, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo que comienza con entonces. ¿Qué significa que la palabra aquí en el capítulo 4, verso 1, nos diga
esta primera frase entonces? Nos está dando una pista. ¿Y cuál es esta pista? Que el capítulo 4 no es un capítulo que inicia del capítulo 4, una historia que inicia del capítulo 4, sino que es una consecuencia y tiene una relación con la historia anterior. ¿Qué capítulo encontramos anterior al 4? Muy difícil, ¿no? Antes del capítulo 4 está el capítulo 3. Muy bien. Sí, a veces las preguntas que hago son muy filosóficas y muy difíciles de contestar y por eso veo ojos ahí que se mueven diciendo ¿qué querrá que conteste el hermano? No. Antes del capítulo 4 se encuentra el capítulo 3, ¿estamos de acuerdo? Y la última historia del capítulo 3 del libro de Mateo, ¿cuál es? El bautismo de Jesús. Jesús, a pesar de que Él individualmente como persona no tenía que bautizarse porque Él es Dios, Él vuelve a bautizarse. Juan primero le dice, no, ¿cómo? Tú me tienes que bautizar a mí, pero tú pides que yo te bautice. Y Jesús dice, bueno, de esta manera vamos a hacer la voluntad de Dios, pues bautízame. Entonces bautiza Jesús. Jesús entra al río Jordán, sale del río Jordán, ¿y cuál es la situación que vemos? ¿Qué es lo que se ve? Una paloma. El Espíritu en forma de una paloma desciende sobre Jesús y se escucha una confesión, una declaración de Dios Padre hacia Jesucristo. Y esta palabra es, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y seguramente lo que estuvimos en el retiro, ya estamos pensando, wow, ¿qué significa esto? Porque no solamente es una declaración de este es mi Hijo, sino esa declaración de que es el Hijo de Dios lleva muchas enseñanzas ahí. Yo creo que el pastor Luis va a estar compartiendo poco a poco también eso, ¿no? Si nosotros vemos y relacionamos esta historia, significa que cuando el Espíritu Santo desciende en Jesús, o sea, Jesús es lleno del Espíritu Santo, es cuando, en el verso 1 dice, ¿fue llevado por quién? No fue arrebatado por Satanás, no fue arrebatado por el demonio, por el enemigo, sino fue el mismo Espíritu que llevó a Jesús al desierto, ¿para qué? Para ser tentado. Hermanos, aquí hay una gran verdad que podemos descubrir. Que cuando somos llenos del Espíritu Santo, no es que las tentaciones y las pruebas van resbalando como si tuviéramos aceite o mantequilla en nuestro cuerpo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, ese Espíritu hace que podamos estar en medio de las pruebas. ¿Para qué? Para que podamos tener victoria. Si nosotros algunas veces nos sentimos tentados, hermanos, no es para ponerse triste. Si alguna vez vemos a un hermano que está en medio de una prueba, no es para condenarlo y mandarlo al infierno. Hay situaciones que sí, que podemos ver, que Dios pone pruebas y pone dificultades porque uno se está alejando de Dios, pero no siempre. Aquí estamos viendo que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y fue el Espíritu que lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y aclara en el verso 2, y después de haber ayunado ¿cuántos días? 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Era lógico o no era lógico? Aquí Mateo está haciendo un énfasis en que Jesús realmente vino igual que nosotros. Vino en carne como nosotros. Yo no me imagino lo que será ayunar 40 días, porque yo creo que el máximo ayuno fue de 3 días más o menos y ya con eso fue obligado. No. Muchos días no comió, muchas noches no comió y lógicamente tuvo hambre. Y en el verso 2, en el verso 3 dice, y vino a él el tentador, o sea, este diablo, y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué había hecho Jesús durante 40 días y 40 noches? Había ayunado. Y en el versículo 2 aclara que Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y en el verso 3 dice que este tentador viene y justamente
lo tienta en un área de su vida que estaba fortalecido o que estaba debilitado. Que estaba debilitado. Otra cosa que podemos ver en este pasaje es cuando nosotros somos puestos en prueba, Dios no nos prueba en las cosas que estamos fortalecidas. Cuando viene la tentación, se va a dar cuenta justo esa parte donde más nos duele, es cuando viene esa tentación. ¿Alguno tiene problema económico? ¿En qué parte cree que va a venir esa tentación? Algunos tienen un problema familiar, relación con un familiar. ¿Dónde creen que le va a afectar? Algunos tienen una debilidad física. ¿Dónde creen que le va a afectar? No es una casualidad. Cuando viene el enemigo y nos pone a prueba, y Dios permite esa situación, va a venir a tocar la parte más difícil. En mi caso personal, ahí me ven ya grandote, creo que Junior es el que me pasa a mí y después no mucha gente. Me gusta estar con Junior porque es muy extraño que yo tenga que ver a alguien de esta manera. Y se siente bien, ¿no? Siento lo que Agustina siente al lado mío, más o menos. Externamente me veo así, pero físicamente yo tengo mucha debilidad. Entonces, cada vez que tengo que salir a compartir o tengo que salir a un viaje misionero, ¿saben cuál es la parte donde más me afecta, donde más me prueba el enemigo? La parte de salud. ¿Sí? ¿Para qué quieres ir si estás cansado? ¿Para qué quieres hacer cosas si no puedes? Y hay una lucha en mí, porque esta parte es la más débil en mi caso. Aquí Jesús, después de haber ayunado 40 días, 40 noches, Jesús tuvo hambre y viene el tentador y justo prueba esa parte. Le dice, oye, si tú eres como hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan y sáciate. ¿Por qué estás teniendo hambre? Y el mundo como nos prueba y dice, oye, si tú eres el hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, si dices que vas a la iglesia y que tu papá es el creador del universo, ¿por qué vives la situación que estás viviendo? ¿Por qué no le dices a tu papá que te dé lo que necesitas? ¿No nos dice eso? Y a veces nosotros somos engañados a esas palabras y decimos, es verdad. Si mi papá es el Dios creador, ¿por qué estoy pasando hambre? ¿Por qué tengo esta necesidad? ¿Por qué estoy haciendo esto, lo otro? Voy a pedir a papá para que Él me dé. Y vemos cómo reacciona Jesús. Le dice al demonio, a Satanás, al tentador, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Era malo? Yo me preguntaba, ¿era malo Jesús convertir la piedra en pan y saciarse? Yo digo que no. Porque en la Biblia aparecen historias en las que Jesús hace una manifestación sobrenatural para alimentar a muchos. El pasaje que el pastor Luis mencionaba también, vemos la alimentación de 5,000. Y yo digo, si Jesús tenía hambre, ¿qué de malo había convertir la piedra en pan y comer? ¿Era de mucho? No, no era malo. Pero el tema no estaba ahí, sino estaba en que si nos sujetamos a Dios o no nos sujetamos a Dios. Por eso Jesús recuerda la historia del pueblo de Israel y cita el pasaje que está en Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Y es la historia donde el pueblo en el desierto pide pan a Dios. Queremos comer, tenemos hambre, en lugar de ver la voluntad de Dios. Jesús no es engañado y le dice, oye Satanás, escucha bien, la manera de demostrar que yo soy hijo de Dios, que yo soy hija de Dios, no es teniendo la llenura y llenando de las cosas que yo necesito, sino es demostrando cómo me someto a la palabra de Dios. Y es cuando el enemigo dice, ¿sí? ¿Con que me vienes con la palabra escrita? Yo también te voy a demostrar lo que es la palabra escrita. Y le dice, el diablo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo otra vez, ¿cómo? Si eres el Hijo de Dios,
¿Cuál es tu identidad? Si tú eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. ¿Estamos leyendo bien? ¿Qué palabras está utilizando el demonio? Satanás, el tentador. La palabra escrita, hermanos. La palabra escrita. ¿El enemigo es conocedor de la palabra? Hermanos, no nos dejemos engañar con cualquier cosa. O pensamos que Satanás no conoce de Dios. Sí conoce de Dios. Mire, está citando la palabra de Dios ¿contra quién? Contra Jesús. Imagínense lo que puede hacer contra nosotros. Manipular la intención de la palabra para que nosotros caigamos. Por eso si leemos en Santiago capítulo 2 nos damos cuenta que Santiago dice, oye, ¿tú crees que Dios es uno? También ¿saben quién es? El diablo. También el demonio cree que Dios es uno y tiembla ante él. O sea, intelectualmente conoce cuál es el problema. ¿Cuál es el problema del diablo? No se somete a Dios. Había un corazón diferente, había una intención diferente. Cuando Satanás viene y le dice, oye, salta, échate abajo. Porque dice la palabra en Salmos que si tú te tiras, ¿Dios qué va a hacer? Va a enviar a ángeles para que te sostenga y tu pie no tropiece. Y yo como siempre, ¿no? Cuando medito uno vuela también y se mete la palabra y empieza, y si hubiera, aunque el hubiera no existe. Digo, si Jesús hubiera saltado en ese momento, ¿qué hubiera sucedido? Ninguno hace esta pregunta, ¿no? Yo soy un poco extraño. Pero les invito a que cuando lean la Biblia hagan estas preguntas, porque esto enriquece el entendimiento. Yo me puse a pensar un día y dije, ¿y si hubiera saltado Jesús? Y le hubiera dicho de esta manera, mira, yo soy Dios. ¿Habrá mandado Dios a ángeles o no habrá mandado Dios a ángeles? ¿Estaba mal que Dios envíe ángeles? Yo digo no, porque luego vemos en Mateo, más adelante, cuando van a apresar a Jesús, y Pedro, ¿saben lo que hace? Saca la espada y le corta la oreja a uno de los, no sé, a Michael. Y Jesús le dice, guarda la espada. Y le dice también, ¿o piensas tú que si yo le pido al Padre ahorita, una legión de ángeles, Él no lo enviaría? ¿Qué significa? Que sí lo haría. Pero ahí no estaba la intención de Jesús, el corazón de Jesús, porque sigue diciendo, pues entonces, ¿cómo se cumpliría la Escritura de que esto ha de ser así? Y es que Jesús sabe el corazón, la intención de Satanás. Satanás viene con la palabra escrita, pero conociendo la intención, dice en el verso 7, Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, la intención de Satanás, ¿dónde estaba? Tentar. Y hacernos caer en el tentar. Entonces, Satanás como dice, wow, este es un poco especial. No fue como el pueblo de Israel miles de años atrás, que le ponía una pruebita y con eso caían. Él no está buscando lo propio. Voy a probar con algo más difícil. Y yo leía el libro de Mateo y me preguntaba, ¿cuál habrá sido la tentación más difícil? ¿La primera, la segunda o la tercera? Según Mateo, porque luego en Lucas cambia, ¿no? En la orden. Y la tercera tentación, miren lo que dice. Y otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué les parece esta tentación? ¿Por qué creen, hermanos, que esta tercera tentación tal vez haya sido la tentación más difícil para Jesús? ¿Alguna vez pensaron esto?
¿Qué es lo que está ofreciendo Satanás? ¿Qué es lo que le está ofreciendo el enemigo? Mire otra vez lo que dice. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Lo que estaba ofreciendo Satanás, hermanos, en realidad era lo mismo que Dios quería con Jesús. Buscamos un pasaje en Filipenses, en sus Biblias. Capítulo 2, versos 9 al 11. Mejor vamos a leer del 5 en adelante. Estamos en su Biblia. Todo lo que trajeron Biblia, busquen su Biblia. Yo le digo siempre, no me crean a mí, crean el texto. Filipenses 2, 5 dice lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Que Jesucristo obedeció. Fue Dios, pero se humilló a sí mismo, obedeció hasta la muerte y muerte de la cruz. Entonces, ¿Dios qué hace? Lo restaura al lugar de Dios. ¿Cómo? Exaltando hasta lo sumo y dándole un nombre sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble la rodilla de ¿quiénes? De todos, los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? Es el Señor. ¿Qué palabra es el Señor? ¿Saben cuál es la palabra del Señor? Nosotros que somos todos, que hablamos varios idiomas, ¿verdad? ¿Cuántos hablan más de un idioma aquí? Yo creo que muchos. Más de 2 idiomas, 3 idiomas, y las manos siguen ahí. Esta palabra, Señor, en realidad lo que en el Antiguo Testamento era una palabra para Dios. En el Nuevo Testamento, cuando se hace la traducción al griego, como no podían ellos nombrar a Dios, se cambia esta palabra al Señor, Kyrie. No es, Señor, Señor, no, el Señor de la esquina no. Esto se está refiriendo al Señor, al dueño de su vida, al Rey. Entonces aquí en el verso 11 está diciendo, para que toda lengua que confiese que Jesucristo es Dios, para la gloria de Dios Padre. O sea, en otras palabras, lo que Dios quería con Jesús es que Él viniese a este mundo, padeciese, muriese por el pecado de todos nosotros, resucitase. ¿Para qué? Para que toda rodilla se doble ante Él y reconozca a Jesús como Dios. Si nosotros simplificamos esto, para que obtenga la gloria y la honra de toda la creación. ¿Estamos de acuerdo? Regresamos al capítulo 4 de Mateo. Y volvamos a prestar atención a lo que Satanás le está ofreciendo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, Satanás estaba ofreciendo lo mismo que Dios quería de él.
¿Cuántas veces Satanás nos ofrece lo mismo que Dios nos quiere dar? ¿Saben cuál es la diferencia? El proceso a la cual llega a esa finalidad. ¿Cuál era el proceso que Dios quería que Jesús pase? Tenía que despojarse de esa identidad como Dios, bajar a lo más bajo de este mundo. Y esto lo demuestran en el momento, en la situación geográfica. Todo en la historia se demuestra esto. En el momento, el Imperio Romano, donde Jesús nace, geográficamente dice que es el lugar más bajo de la tierra de Palestina. Tiene que despojarse de todo eso. Tiene que venir a este mundo, nadie lo reconoce y muere por unos pocos que reconocieron. Y el proceso era, tenía que tomar la cruz, le tenían que escupir, lo tenían que golpear, lo tenían que insultar, le tenían que poner esa corona de espinas, le tenían que traspasar esa lanza por el costado, tenía que derramar hasta la última gota de la sangre, tenía que derramar hasta agua de su cuerpo, todo lo que tenía que derramar y morir por nosotros. Y Satanás viene y dice, oye Jesús, ¿por qué quieres pasar toda esa dificultad? Si eso te va a doler. Te doy una solución fácil. ¿Sabes qué puedes hacer? Postrarte una vez delante de mí y todo lo que vas a pasar, toda esa dificultad te lo voy a quitar. ¿Cuánto de nosotros elegiríamos el camino de Dios? Y esto es serio. Porque pensamos que la manera fácil de llegar a un destino, a una finalidad, a un objetivo, justifica los medios. Si hay un camino más fácil, vamos a tomar ese camino fácil. Y pensamos que esa persona es inteligente, es sabia. Pero no se trata de si es más difícil o más fácil. Se trata de si ese camino en el cual estamos caminando es de Dios o no es de Dios. Porque muchas veces como cristianos confesamos una cosa, pero queremos vivir otra cosa. Ayer, anoche, gracias a Dios, estos últimos días estamos, el hermano Eugenio, la hermana Rosemary nos está hospedando. Y yo estoy durmiendo lo que hace meses no podía dormir. Estoy descansando muy bien. Siento mucho el no poder acompañarlos en la plática, pero estoy durmiendo más o menos desde las 6 de la tarde hasta la mañana. Ayer creo que también me dormí como a las 6 de la mañana y como me dormí temprano, me desperté como 11 o 12, no sé si era la 1 de la mañana, me desperté un rato. Pero se me vino un pensamiento, una historia, y recordaba la historia de Lázaro, el pobre Lázaro y el rico. Y pensaba, ¿quién es el hombre bienaventurado entre esos dos? ¿Quién es, hermanos? ¿Es el rico o es el Lázaro? El rico disfrutó de los bienes en el mundo, vivió cómodo, hacía fiesta todos los días. Él murió. Lázaro vivió como pobre, no tenía casa, no tenía comida, tuvo hambre, estuvo enfermo. También murió. El rico murió y Lázaro murió. Lázaro fue al seno de Abraham y el rico se fue al infierno. Y nosotros decimos que es bienaventurado ¿quién? ¿Quién es el bienaventurado? ¿El que está en el seno de Abraham o el que está en el infierno? El que está en el cielo. Y preguntamos, ¿quiénes quieren vivir como bienaventurados? Y decimos amén, pero cuando nosotros vemos nuestra vida en realidad no queremos vivir como el Lázaro. Queremos vivir como el rico y después estar en el seno de Abraham. No sé si me explico. Nuestra mente dice, amén, quiero vivir como el hombre bienaventurado, estar en la presencia de Dios después de mi muerte, pero en mi vida aquí en la tierra, Señor, permite que mi vida sea como el de rico, no el de Lázaro. Un poquito. Y esa historia de la nada, como me acordé de esa historia, y me preguntaba a mí mismo,
¿quieres vivir la vida del bienaventurado? Y yo le decía, como muchos de ustedes, Señor, sí, la vida de bienaventurado, sí, pero después la muerte así, pero antes de la muerte, ¿verdad? ¿Cuál era la manera más fácil para Jesús de alcanzar el propósito de Dios? El mismo propósito, que toda la tierra le dé la gloria, era postrarse delante de Satanás y hacer así, inclinarse una vez como hacen los coreanos así, y ya con eso terminaba. Pero Jesús le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo es que obtiene la victoria Jesús? ¿Cómo Jesús obtiene la victoria delante de Satanás? No es de otra manera. Es sometiéndose a la palabra. No mi beneficio, no el camino fácil, no el camino difícil. ¿Qué me conviene? ¿Qué no me conviene? ¿Qué me llena? ¿Qué me despoja? No. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eso era lo primero que pensaba Jesús. Y nosotros decimos, pero ¿qué pasó? ¿Tuvo hambre? Jesús tenía la potestad de convertir, tenía el poder de convertir la piedra en pan y alimentarse y no lo hizo, siguió teniendo hambre. Podía saltar, pero no saltó. Podía hincarse una vez y pasar toda la tragedia que tenía que pasar, pero no lo hizo. Entonces, como nosotros, si seguimos el camino de Jesús, la vida de Jesús, vamos a vivir de esa manera, siempre teniendo dificultades, siempre faltando unas cosas. No, hermanos. Porque la Biblia dice que Dios conoce mejor que nosotros mismos las cosas que necesitamos. Y el verso 11 es un verso clave que nosotros tenemos que llegar y entender cómo quiere actuar Dios en nuestra vida. Leemos todos juntos a una voz el verso 11. Dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Quiénes vinieron? Ángeles. ¿A qué? A servirle. ¿Saben cuál es esta palabra servir? Es una palabra que nosotros ya conocemos también del griego. ¿Cuántos hablan griego? Pero esta palabra en griego ustedes, estoy segurísimo que ustedes conocen. ¿Cómo llamamos a las personas que sirven? Siervos, está bien, pero esa palabra un poquito más, un vocabulario más eclesiástico y servidores, muy bien. Ujieres. Diácono, ahí está la maestra de griego, estaba ahí, no quiso, es que ella sabía que todos nosotros sabíamos, pero no quiso adelantarse. Diácono, ¿escucharon alguna vez la palabra diácono? La palabra diácono es el sustantivo del verbo diácone. El diácone es servir. Vinieron los ángeles a servir, y esta palabra diácone en realidad no solamente es el servir del servir, sino es aquel que sirve la mesa, o sea, el que cubre las necesidades. Jesús, ¿qué hace? Se abstiene en cubrir sus propias necesidades por medio de su poder. Él se abstiene de mostrar con su propio poder que es el Hijo de Dios con cosas abundantes. Él se abstiene de caminar un camino fácil por saber la voluntad de Dios. Y es cuando Dios envía al ángel para que los ángeles cubran esas necesidades que Jesús tiene por medio de su poder. ¿Cuántos de nosotros dejamos de hacer cosas, aunque podemos hacerlas, porque no es grato delante de los ojos de Dios? ¿Cuántos de nosotros actuamos de una manera que quizás desde la perspectiva del ojo humano, ojo de este mundo, salimos perdiendo? Pero cuando nosotros actuamos y vivimos de esta manera, buscando la voluntad de Dios, es cuando Dios va a enviar a sus ángeles para que Dios cubra esas necesidades según su manera, en su tiempo. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir una vida victoriosa como la de Cristo? La manera en la cual Dios demostró ser Hijo de Dios, la manera en la cual Él demostró estar sometido a la palabra, es
teniendo esa relación con Dios. Yo sé que aquí en la iglesia tienen muchos estudios bíblicos, tienen mucho tiempo de meditación y seguramente leen mucho la Biblia, ¿cierto? Algunos no dicen nada. Y estoy seguro que Dios hoy invita otra vez a cada uno de nosotros a que tengamos una relación con Él. Para que escuchando a su voz podamos conocerle y conociéndole a Él podamos someternos a la palabra, someternos a su voluntad, para que finalmente podamos vivir una vida victoriosa como la de Jesús. ¿Cuántos pueden decir y disponer su tiempo a Dios durante esta semana? Si no lo hemos hecho, si no lo hemos podido hacer, yo creo que nuestra oración debe ser para que el Señor permita y Señor toque mi corazón y nos desafíe para que nos sentemos a oír su palabra. Y si lo hemos hecho durante estos últimos días, primero agradecer a Dios por lo que ha hecho en nosotros y pedirle a Dios que nos dé la fortaleza para poder seguir caminando en su propósito. Reconocemos a Dios como nuestro Rey, reconocemos a Dios como nuestro Señor, no solamente sea con nuestras palabras, sino vamos a vivir una semana demostrando esa confesión a través de nuestros actos.